Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el cierre de la ponencia del conversatorio. Principalmente agradecemos mucho la invitación que aceptó la doctora Alma García. Desafortunadamente y por cuestiones como un poquito del horario, muchos de los asistentes no van a poder ingresar, pero vamos a grabar la sesión y la doctora va a estar compartiendo su experiencia y también pues contestando todas las preguntas que le hicieron llegar a su Instagram y también a nuestras redes sociales. Entonces, me permito presentarles a la doctora Alma Rosa García Nájera. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, es especialista en neurocirugía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una alta especialidad en neuroendoscopía y cirugía de base de cráneo en Barcelona, España y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y pues obviamente tiene un amplio currículum, ha realizado múltiples cursos de entrenamientos tanto en México como fuera en el extranjero y actualmente pues se especializa en el manejo de tumores complejos, cirugía de mínima invasión y endoscopía. Doctora Alma García, agradecemos mucho que pueda acompañarnos el día de hoy y bueno, el espacio es para usted. Hola, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta iniciativa de hacer estas charlas que son importantes y que a muchas nos hubiera gustado que en el momento en que la necesitamos, igual hubiera esto, ¿no? Sí, Perfecto. claro, doctora. Comparto la pantalla. Sí, 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 claro, adelante, doctora. Me parece que ya lo puede compartir. Ok. Sí, si no, le hago host, doctora, y ahorita me lo regresa. Ah, no, sí, ya. Ok, ¿ya se ve mi pantalla? Sí, doctora, ya se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, pues me gustaría iniciar esta charla con, con una anécdota. La primera vez que yo estaba en la universidad de la Facultad de Medicina, fue aproximadamente con el cuarto semestre, entrábamos a las áreas quirúrgicas. La primera cirugía cerebral que yo vi fue una cirugía de una craneoplastía, que es colocar el hueso en los pacientes en los que se les ha quitado un pedacito de hueso. Entonces, en esa ocasión fue la primera vez. Y a mí se me hizo muy, muy apasionante. Yo creo que ahí fue donde inició como ese gusto de ver lo fantástico del cerebro. Y después, en una clase, el doctor nos preguntó que qué queríamos ser cuando termináramos la facultad. Yo le, yo dije que quería ser neurocirujano. Quizá era como muy pronto, podrían pensarse, o se pensó. Y el doctor me dijo, a ver, muéstrame tus manos. Le enseñé mis manos y me dijo, no, tú no tienes manos de cirujano. Entonces, eso fue como el primer contacto y yo me quedé pensando, ¿cómo son las manos de un cirujano? Entonces, la realidad es que no existen ninguna manos de cirujano. Aquel que les diga deben de tener manos de cirujano está en un error y ni siquiera sabe
probablemente qué haces en una cirugía como para decirte eso. Otra cosa importante es que recuerden que el talento no tiene género. El talento no tiene género y por lo tanto, para hacer cirugía necesitas únicamente tener talento. Y bueno, el, la plática me gustaría enfocarlo un poquito para comentarles, obviamente soy Alma García, yo soy neurocirujano, me formé en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente solo me dedico a a la práctica privada en el Hospital Ángeles México. Y bueno, vamos platicando un poquito de esto. Si tienen alguna duda en determinado momento que quieran preguntar, igual me lo pueden hacer con toda confianza o pueden anotar sus dudas y al final platicamos de eso. Me gustaría que esto sea más como una charla donde se sientan en confianza de preguntar esas dudas que siempre nos da miedo preguntarle, porque la mayoría de los doctores que conocemos son neurocirujanos hombres. Entonces, preguntarle a alguien, algunas veces cuando somos estudiantes o somos internos, ni siquiera sentimos el valor o la confianza de acercarnos a un neurocirujano porque los vemos como si fueran lo máximo. Yo siempre les digo a los estudiantes precisamente que estudien para que no crean que ser neurocirujano es flotar o ser Dios. Simplemente eres alguien que decidió, que le gustó hacer lo que más quería, que es la parte del cerebro, pero es igual de complejo, igual de apasionante que cualquier otra especialidad cuando lo haces con la pasión que sientes, ¿no? El, He visto en algunas pláticas que se han enfocado bastante, diría yo, sobre todo en la formación de cómo eliges una sede, cómo haces para derivarte, qué debes de hacer de currículum para derivarte. Entonces, veo que ya se ha hablado mucho de eso. Yo espero que ya no haya dudas. Si las hay, igual las podemos platicar sin problema. Pero me gustaría enfocarme en el proceso de la formación y también ya de cómo equilibrar tu vida, porque muchas veces dicen, si eres cirujana, ya no neurocirujano o neurocirujana, sino simplemente si eres cirujana, no vas a poder tener una vida en familia, no vas a poder tener hijos, o es uno o es otro. Entonces, me gustaría enfocar en esta parte del tiempo que nos toma, ¿no? Y de desarrollarlo. O de lo famoso que dicen, tu vida personal. En realidad, todo es tu vida personal, desde el hecho de hacer neurocirugía, de operar un cerebro, estar en quirófano ya es tu vida personal. Las amistades que haces son tu vida personal. Incluso en la residencia, no debes de tomarla como un tiempo que estás ahí usando. Es tu vida, estás viviendo tu vida. Tú decides si la vas a vivir estresado, preocupado cada segundo o si vas a comenzar a disfrutar toda esta parte del proceso. Una pregunta que la hacen frecuentemente y que en mis redes sociales es muy frecuente es, ¿cuál es la mejor sede para hacer neurocirugía? Porque yo quiero hacer neurocirujano, pero quiero hacerla en la mejor sede. Primero, no existe como tal una mejor sede de México o el mundo, no sé. Lo que ustedes deben de ver es desde el principio, desde ahora, que yo creo que las personas que están acá tienen interés en las neurociencias o específicamente en hacer neurocirugía. Entonces, lo primero que tienen que hacer es poner en orden sus objetivos y sus prioridades. ¿Qué quieren hacer en realidad de su vida? Cuando ya sepan y estén seguros que quieren hacer neurocirugía, no es preguntarle cuál es la mejor sede. ¿Por qué? Porque a la persona que ustedes le pregunten, al neurocirujano que ustedes le pregunten, ¿cuál es la mejor sede? Todos les van a decir que la mejor sede es de donde ellos egresaron. Todos tenemos la mejor mamá del mundo. Entonces funciona muy similar con las sedes. Todos tenemos la mejor sede del mundo, todos nos formamos en la mejor sede del mundo. Y en mi opinión es hasta cierto punto inmaduro que en este nivel de la vida existan neurocirujanos que sigan compitiendo por los de la mejor sede del mundo, estamos aquí, o por tal sede, la mejor del mundo. No existe eso. Lo que ustedes o lo que yo les recomiendo para elegir una sede
es investigar cuál es el fuerte de esa sede. Todos los hospitales tienen cierto punto fuerte. Son tumores cerebrales, base de cráneo, existen otros donde es columna, otros donde tienen una escuela enorme de funcional, otros donde es una escuela enorme de vascular. Entonces, en determinado momento ustedes tienen que irse perfilando desde un punto para qué quieren. Existen sedes que se centran muchísimo en la teoría y dejan, no sé, quizá abandonado o equilibrado la práctica. Existen otras que es más práctica que teoría. Entonces, eso es lo que tienen que enfocarse. No se enfoquen en la sede más famosa. ¿Por qué? Existen neurocirujanos que son de sedes no tan famosas, no tan renombradas y son excelentes, una maravilla. Y existen neurocirujanos que son de la sede que consideran ustedes más famosa y es terrible cada resultado. Cada paciente que operan es terrible. Entonces, no pueden guiarse por la mejor sede del mundo, o sea, la mejor sede de México. La mejor sede de México no los garantiza que ustedes van a ser buenos neurocirujanos. Entonces, ese es mi primer consejo. Esta plática la quiero enfocar en el proceso de formación para ser residente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este proceso te va a llevar a ser el neurocirujano que en determinado momento tú deseas ser. Y que lo que sí es real es que no es tan fácil como a veces creemos o como a veces se romantiza la residencia. No es tan fácil y es un poquito cansado, pero no por eso significa que no vas a poder lograrlo. El primer punto es que te quites esa idea y quiero enfocarme en que te quites o sea, parejo, hombres y mujeres, porque ustedes, por ser mujeres, desde el primer punto, no deben de tomar eso como un obstáculo. Probablemente lo sea, pero si ustedes lo meten en la cabeza que va a ser un obstáculo, están poniéndose la primera piedra a ustedes de que la duda de que si sí lo podrán lograr porque son mujeres. Y les digo, probablemente se van a encontrar situaciones en las que sí, por ser mujeres, hay un poquito ahí de falla, pero ustedes deben de quitarse ese punto. O sea, ese no es un motivo para no hacerlo. Otro punto, el que quiero que tratemos es el equilibrio entre la vida personal, que siempre llaman, y la vida profesional, que al final de cuentas todo es tu vida, ¿no? Solo tenemos una vida. Entonces es junto. ¿Y cómo equilibrarlo? Y otra pregunta que en algún momento me llegan a hacer es, ¿hay discriminación en neurocirugía? Que también vamos a platicar. Y otro punto de el neurocirujano en sector público y neurocirujano en sector privado, que son dos cosas que también poco se habla o a veces hay algunas ideas erróneas o quizá no tan erróneas. Primero, bueno, yo me formé en el Centro Médico Siglo XXI, que cuando le pregunten a alguien, obviamente les van a decir que es la mejor sede, cuando le pregunten a otro les va a decir que otra y así va a ser. En una plática vi que alguien les dijo que no se casen con una sede, o sea, no se quiten, no se pongan forzosamente esa sede y que sean abiertas a posibilidades. En neurocirugía, en México, para hacer neurocirugía existen 25 sedes. Ahora, estoy de acuerdo, no se obsesionen con una sede, pero tampoco se trata de que ustedes digan, bueno, mientras me quede neurocirugía y donde me quede. No es así, porque el sistema ha formado lugares, todos sabemos, incrementó el número de plazas de residentes, incrementó el número de residentes aceptados, por lo tanto tenían que incrementar sedes. Entonces, no todas las sedes les van a dar lo que ustedes quieran, porque al final las personas que abren las sedes o autorizan, pues no se están fijando si son buenas, si no, qué necesita un neurocirujano. Se supone que sí, pero no en realidad. No es lo mismo que tú te formes como neurocirujano operando solamente puros hematomas, puras válvulas, puros traumatismos craneoencefálicos, a que te formes como neurocirujano operando tumores de base de cráneo, operando malformaciones vasculares, operando Parkinson. O sea, cambia. También cambia tus maestros. Eso es lo que ustedes tienen que revisar. Sí, yo siempre digo que somos, al final de cuentas, un porcentaje
de los maestros que nos han enseñado, que nos han cuidado en las cirugías, que nos han transmitido su conocimiento. Si tú, al final de cuentas, pues no sales obviamente siendo como tus maestros, pero si tienes buenos maestros es más probable que salgas siendo mejor a que si tienes maestros que ni siquiera ellos todavía saben, pues qué tipo de neurocirujano te vas a formar, ¿no? Entonces, ese es otro de los consejos, que revisen qué sede quieren. Yo cuando me formé, yo siempre me vi en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Yo me hice el R1 en el IMSS, que ya les platicaron creo que un poquito de cómo es. Después me derivé y para mí era siglo XXI. ¿Por qué? Porque esa es mi idea y mi investigación. Probablemente fue errónea, no lo sé, o fue poca tampoco, pero a mí me llamaba la atención los tumores cerebrales y en esa sede estaba la escuela más importante de cirugía de base cráneo y tumores cerebrales, que es el doctor Gerardo Guinto, que ustedes ya deben de conocerlo, deben saber. El doctor era entonces jefe de servicio y estaba ahí. Entonces yo por eso elegí esa sede. Cuando yo me derivé, no fui a ningún otro hospital, no fui a ninguna otra sede. Yo tengo un hermano que hizo neuroanestesiología en el instituto, que incluso me preguntó si no quería hacerla allá. Por eso les digo, ustedes deben de tener el objetivo que ustedes quieren. Opiniones, recomendaciones, críticas, va a haber de muchísimas personas. Pero ustedes deben de saber qué quieren. Yo fui la única lugar donde apliqué, que era el IMSS, como mi primera opción fue siglo XXI, después ya las sedes del IMSS. Afortunadamente yo me quedé en siglo XXI y bueno, entonces esa es una recomendación. Elijan qué lugar les gustaría y enfóquense en eso. Si quieren otra sede, obviamente investiguen con personas que salieron de ahí, qué es lo que más lo que más ven, qué les gusta, qué recomiendan, cómo les fue en entrevistas, cómo fue el proceso, pero dependiendo ya para una sede. Si por algo no se pueden quedar en la sede que ustedes desearon, pues bueno, ya habrá otras opciones, pues, pero siempre quítense de la cabeza la idea de dónde queden. Tienen que tener ustedes su objetivo, porque con base en eso van a trabajar para saber qué tan difícil es, qué tan complejo es lograrlo. Recuerden que lo que sea que la mente puede concebir y creer, pueden lograrlo. Entonces, es el primer punto. Cuando ustedes lo ven, no pueden, algunas veces les da pena. A mí cuando me preguntaron qué quería hacer, o sea, debo confesar, me dio pena decir que quería ser neurocirujano porque pues yo decía, pues ¿qué van a decir? Se van a burlar, se van a reír, van a decir, ¿cómo voy a ser neurocirujano? Pero tú lo debes de tener claro que lo puedes hacer y no importa de qué universidad eres, no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, si eres güero, si eres moreno, no importa, deben de tener su objetivo específico de lo que van a hacer. Ese es el primer, bueno, uno de los consejos que quiero que les quede muy, muy claro. Primero, estar seguros ustedes de que lo van a hacer para después comenzar a hacerlo. En cuanto a la formación como neurocirujano, cuando ya se derivan, cuando ya entran a una sede, algo muy criticado son las jerarquías. Las jerarquías que todos odiamos con todo el corazón. La jerarquía cuando somos R chiquitos, por supuesto. El, yo también les digo, revisé algunas pláticas que dieron, que les decían, cuando eres R1 de neurocirugía, que es residente de segundo año, eres como un interno, decía una doctora, eres prácticamente un interno. Tú haces todo esto, todo lo otro. Sí y no. Primero, quitarse esas ideas. No es que seas como un interno, pero algo que frustra mucho a los residentes y a todos nosotros, cuando tú terminas el R1 de cirugía general, si te tocó estar en una sede donde tú eras el único residente, donde tú decidías si operabas un apéndice, donde tú operabas ese apéndice, llegas al primer año de neurocirugía y hay 4 arriba de ti que pues saben más. Entonces,
tú quisieras llegar a ver un cerebro, a que te llegaran, te quieran, opéralo. No, eso no puede pasar porque no tenemos idea en realidad de qué es operar un cerebro. Entonces, pues es imposible que llegues y te metan inmediatamente a una cirugía cerebral. Entonces, debes de iniciar con lo básico. Las jerarquías están hechas para eso. ¿Por qué? Porque cada año tiene su responsabilidad. Y les juro que lo van a odiar y van a odiar en determinado momento a sus residentes, pero después, conforme vayan subiendo de año, van a ver por qué hacían lo que hacían. Y lo digo porque yo también odiaba mis R6 porque eran obsesivos, porque te hacían repetir cosas, pero después aprendes. El R2 es un año que está hecho para que tú te vayas adentrando. Tú debes de conocer a los pacientes. No puedes llegar a un quirófano a operar un paciente que no conoces, un paciente que no sabes, un paciente que no tienes idea de cómo fue su padecimiento. Entonces debes de irte adentrando. Y no va a ser bonito, como les digo, como se romantiza, como lo vemos, no es bonito el R2, es muy cansado. Aquí les comparto unas fotos. Nosotros tres, no sé si se ve mi flechita, pero estos tres, eh, siempre todos los años y hasta la fecha, cada año aceptan a 6 residentes en neurocirugía en siglo XXI. Y creo que en la mayoría de las sedes. Bueno, ese año no sé por qué, al principio pensamos que mala suerte, pero bueno, ese año solamente aceptaron a 3. O sea, nosotros nos frustraba, decíamos, pero en este año vamos a hacer el trabajo que el año pasado estaban haciendo 6 y quieren que lo hagamos 3. Y sí, efectivamente, teníamos que ser 3 residentes. Lógicamente, todo ese año hicimos guardia ABC. ¿Cómo son los horarios? He visto yo videos de influencers en TikTok, de doctores residentes que han renunciado porque quieren tener vida personal, quieren tener tiempo para residencia, tiempo para la familia, tiempo para salir. Ojalá se pudiera en determinado momento, pero no es así, lamentablemente, y no es tanto o sea, por los demás residentes, es porque tenemos un mal sistema de salud. Y nosotros, pues, ojalá pudiéramos hacer un cambio poco a poco, pero si no podemos, tenemos que, pues, que acoplarnos, porque al final de cuentas el sueño es tuyo, quien lo va a lograr eres tú. No sé si aún sigan siendo así los horarios, porque afortunadamente pues ya ha ido cambiando, pero en ese entonces nosotros entrábamos a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer indicaciones, teníamos que conocer a los pacientes, revisar laboratorios, conocer expedientes, ver cambios o eventualidades que hubieran surgido en la guardia, porque a partir de las 6 de la mañana pasábamos visita. Todo eso eran nuestras obligaciones y no te podías ir hasta que terminaras todos los pendientes y preparar a los pacientes. Tu obligación era preparar a los pacientes. Una de esas cosas, por ejemplo, yo odiaba, porque decía, ¿por qué yo les preparo el paciente a mis R6 para que ellos vayan a operar mañana? ¿Por qué yo lo estoy preparando? Pues que lo prepare el que lo va a operar. Eso yo lo llegué a pensar, por supuesto, pero no es así, no es, o sea, es un paciente, es una vida, que al principio no tienes tampoco la madurez mental para entender y solamente piensas en la parte técnica de operar. Entonces es una persona, es una vida que tú tienes que conocer, que tú tienes que saber cómo se prepara, que tú tienes que saber todas las medidas de seguridad. Y todo eso lo aprendes en el primer año de neurocirugía. En el segundo año nosotros tenemos 4 módulos, que es tumores, vascular, funcional y columna, en el que en el mismo hospital obviamente te enfocas cada mes en determinado módulo. Cuando eres el R3, que es segundo año, te encargas de hacer todas las valoraciones. ¿Por qué? Porque debes de aprender a hacer una exploración neurológica, ahí aprendes a tener una sospecha clínica. Cuando te hablan de urgencias, tú bajas, valoras al paciente, subes con tu adscrito y se lo presentas y le dices tu sospecha, que parece que no, y él te oriente, te enseña y te dice si se ingresa o no se ingresa. Entonces, ese es otro año donde estás aprendiendo ya a tener una criterio más clínico. Nosotros desde el primer año, en la mañana, en la tarde y en la noche, vemos los estudios de todos los pacientes. Al principio, a mí, cuando nos ponían a ver una tomografía, yo decía, ¿por qué saben que ese es un tumor y que este es otro? Yo los veo exactamente igual.
Y así pasa, ves las tomografías y las resonancias y dices, pero es que yo veo exactamente lo mismo, porque dicen que es este tumor y esta que es otro. Y es algo, por supuesto, que vas aprendiendo poco a poco, y de eso se trata tu formación. Tiene sus ventajas. Cuando tú eres R2 y el R3, ya comienzas a entrar a quirófanos, a cirugías más pequeñas, como válvulas, ventriculostomías, algún hematoma, cirugías donde tú puedes comenzar a ver esta parte del cerebro y pues como para llenarte de ánimos también, ¿no? Para no solo andar ahí corriendo en todo el hospital. Entonces, si es así, como que uno esperaría, bueno, se escucha esa parte muy bonita, no hay castigos, no hay nada malo, todos viven felices, ¿no? Pues no, lamentablemente existen, ya no, ahora ya no se le llaman ni castigos ni nada, pero existen pues formas en que te hacen aprender las cosas que no están bien, pero pues te ayudan a formar cosas. Y hay muchas críticas sobre eso. Alguna vez dije que no me habían castigado, que me hacían hacer tal cosa, y hubo un doctor por ahí de Puebla que dijo así como, ay, la doctora normaliza el castigo. No es que lo normalice para nada. Existen en el mundo personas buenas y personas malas. Los médicos somos personas, entonces ustedes van a encontrarse con residentes, con adscritos, con especialistas de neurocirugía, con especialistas de otra especialidad, que son buenos y otros que son malos. Entonces eso es inevitable. Y si una persona es mala, lo va a hacer también como médico y les va a poner castigos feos y los va a hacer también. O sea, por supuesto que ha pasado. Nosotros fuimos 3 residentes, el que está aquí es el doctor Jair. Obviamente, todos siempre tenemos cierta relación muy fuerte con nuestros co-residentes. Nosotros no regularmente estábamos saliendo en el R2 alrededor de las 11, 12 de la mañana. El doctor Jair se llegaba a quedar a veces o sea, varios hay días porque no terminaban sus pendientes. No porque no los hiciera, no pudiera, porque si tú no tenías un paciente preparado para cirugía, ¿qué me refiero? Le hacían una valoración preparatoria a los de medicina interna, y si el de medicina interna te decía, oye, sospecho que tiene tal cosa, hágale un electrocardiograma. Tú tenías que hacer el electrocardiograma y regresar con ellos. Ah, mira, sí tiene esto, ve a pedirle interconsulta a cardiología. Tenías que ir en cardiología y venía. Si el cardiólogo te decía, ah, ya hazle un ultrasonido trans, no sé qué, o sea, hasta que tú no entregaras un paciente listo para cirugía, pues no te podías ir, y a veces eso llevaba toda la noche. Y al principio también pasa, y probablemente eso ha cambiado mucho. Y no justifico para nada eso, pero esto es en un sector público. Si a ti no te importa un paciente, no le toman laboratorios, no lo preparas para cirugía, su cirugía se va a cancelar. ¿Y qué pasa si se cancela una cirugía? Para ti es solo borrar una cirugía. Para el R6 es molestarse porque ya no operó ese día. Para el adscrito es, no esperó, ok, pues ya, déjenlo para la siguiente semana. Pero para una familia es una semana de miedo, de angustia, de frustración. Existen personas que son foráneas, que están comiendo así con lo que apenas iban alcanzando. Hay quienes a las enfermeras les donan sus alimentos para que coman. Entonces, por eso es tan importante, y yo tuve residentes que fueron muy obsesivos y muy buenos, y por eso quizá fue un poquito pesado el R2, pero nos inculcaron eso. Entonces, para ti pueden ser unas horas, pero para una persona le estás cambiando la vida, le estás cambiando una semana, y eso también tiene que importar. Cuando tú eres un residente malo, flojo, que no te importa, que solo quieres sacar el trabajo, que te da igual si se hacen las cosas o no, que te da igual si estudias o no, te da igual si eres hábil o no, así vas a ser cuando seas ya neurocirujano, cuando seas adscrito. Eso no cambia, solamente que ahora traes corbata y antes no traían corbata, pero eso no cambia. Entonces, que debemos de tener esa formación muy, muy firme. Una frase que me gusta mucho es y que sí me gusta que recuerden, es que el café ayuda a quien duerme poco y sueña mucho. Entonces, yo tuve la suerte que mis compañeros del mismo año eran también muy obsesivos, muy competitivos. Entonces,
nosotros llegamos 3:30, mi compañera llegaba a las 3, entonces siempre hubo esto de estar así muy, muy pendiente de todo esto, y eso se te queda para siempre. La responsabilidad también es algo que tú vas a llevar tu residencia, mucho de eso como tú quieras y como tú te quieras formar. Nosotros en neurocirugía, en donde yo me formé, teníamos la firme convicción, y si tú operabas un paciente y por alguna cosa se complicaba, que sangró el lecho quirúrgico, que se fue de alta y después se infectó algo, a ti te llamaban a la hora que ese paciente llegara, y si era urgencia, tú tenías que ir. Aquí está mi compañero César. Él esa vez no está fracturado, ni nada, tenía una fascitis y teníamos que operar un paciente, y él regresó con sus muletitas a operar el paciente. Obviamente no lo obligaron, le dijeron, no, sabes que no vengas, te puedes ir, pero es ese compromiso que ya lo tienes, a lo mejor no de la mejor forma inculcado, pero ya lo tienes, y pues terminas regresando. Entonces, ¿por qué te sirve? Cuando a mí me pasó en una ocasión, ya era como, yo creo que como R4, estábamos operando y hay un punto que pones para pegar la dura madre con el cráneo, porque si no lo pones puedes formarse un hematoma epidural. En esa ocasión yo recuerdo perfectamente cómo estábamos cerrando y se me botó ese punto, se cortó. Estábamos ya muy cansados y dijimos, no, ya no lo des, ya no pasa nada. Y no lo dimos. Y efectivamente, al siguiente día me hablaron a las 3 de la mañana porque mi paciente hizo un hematoma epidural. Entonces fuimos a las 3 de la mañana a operar a este paciente. Para nosotros, cuando somos residentes, tomamos el punto de, ay, ya me quitó mi fin libre, ay, me desvelé. Y repito, al final de cuentas para ti es una desvelada, para ti es un fin libre, pero eso pone en riesgo la vida de alguien. Y ese alguien, para ti solo de reciente vas a sentirte mal un ratito, pero vas a lastimar a una familia completa. Le puedes quitar su mamá, a unos niños, su papá, su hermano, su hijo. Entonces, es por eso que les digo, de forma quizá incorrecta, pero lo aprendes, porque en ese momento dices, no, hay que dar todos los puntos porque nos van a hacer regresar. Eso es lo que tu cabeza tiene. Pero en la vida real no es que te hagan regresar, es que vas a afectar a una familia completa, a una persona. Bueno, en el R4 ya comienzan las rotaciones. En mi sede teníamos la fortuna de tener prácticamente todas las especialidades y no tener la necesidad de salir a rotar, porque realmente operábamos mucho y había los casos más complejos. Entonces, las únicas rotaciones que hacíamos eran en el R4 a pediatría del mismo siglo XXI, a neurotrauma para operar traumatismos encefálicos, hematomas, y a neurología, donde como que nos ayudaban a saber explorar mejor y enfermedades que si bien no tratamos nosotros, pero hay que saber tener en la mente para cuando hacemos diagnósticos diferenciales. En el R5, además de que ya estamos entrando a quirófano como tal, algunas veces somos el primer ayudante y mucho depende de qué tan hábil seas, entonces, qué tanto conocimiento tengas. Los adscritos te dejan ya hacer los procedimientos, a veces solo cuidándote y diciéndote, no, así no, a ver, no, mejor. Entonces ya haces mucha práctica. En ese año también tenemos una rotación al extranjero, al hospital donde tú quieras rotar y te acepten, por supuesto. Solo hay que recordar que tenemos, bueno, las rotaciones las pagamos nosotros. El hospital a donde vas no te cobra, afortunadamente, porque pues eres residente, pero tu estancia, tus viajes, tus vuelos, sí. Algunas veces hay oportunidad de sacar como beca de CONACYT, pero creo que ya no se puede, pero bueno, tú pagas las rotaciones, ¿no? Entonces, pues también depende mucho la economía. Hay sedes donde te dan como el lugar donde vivir y te dan comida. Hay otras donde no, donde solo te dan entrada al hospital y tú pagas absolutamente todo. Entonces, pues ahí también depende ahora sí que de ti o de la persona que te esté ayudando, va a ser el lugar a donde tú también de cierta forma influya, ¿no? Después solo tenemos autorización de eso, solo 3 meses. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver, nuestro último año es el año donde operamos mucho. Entonces
no nos autorizan salir a rotar y yo creo que tampoco lo haría, ¿no? Esta es una foto, yo roté cuando era residente en el Hospital Clínic de Barcelona, España. Él es el doctor Joaquín Enseñar, es experto en tumores en cirugía de base del cráneo y en endoscopía. Yo creo que ahí fue donde yo me enamoré así de la cirugía endoscópica realmente y te cambia como que mucho panorama. Entonces ustedes pueden elegir, tengo compañeros que fueron a Alemania, otros que fueron a Estados Unidos, entonces a Brasil, donde ustedes, el hospital que a ustedes les guste, vayan. Ahora, ¿cuál es la diferencia? También me preguntan o me dicen como si hacer neurocirugía en México, en Estados Unidos. ¿No? En cuanto a las rotaciones, ustedes van a ver muchos currículums de médicos que hicieron fellows, que fueron a hacer estancias formativas. Algo que es importante es que, porque muchos tienen currículum de muchas especialidades que van a la Clínica Mayo, por ejemplo, que van a cualquiera de Estados Unidos. En estos lugares no vas a operar, ¿ok? Y eso que quede claro, no vas a operar, no te dejan tocar al paciente, tú vas a observar y hay laboratorios, entonces te echas horas en los laboratorios, ya sea de base de cráneo, endoscopía o lo que haya, y ahí te echas horas, pero en los pacientes tú no operas, tú observas las cirugías, aprendes, por supuesto, preguntas, dudas, ves cómo hacen neurocirugía en otros países. Por ejemplo, yo me di cuenta que en Europa hay así toda la tecnología del mundo y lo ven ya como algo súper natural. Pero los tumores que operan, a diferencia de México, o sea, son pequeños comparados con los tumores que hay en nuestros pacientes mexicanos, porque también tienen menos acceso a la salud. Entonces, los tumores acá cuando les diagnosticamos están enormes, ¿no? Entonces, sí ahí cambia un poquito. ¿Y por qué les decía que en el R6 no nos dejan, o sea, oficialmente no está autorizado rotar, pero también no lo haríamos, no sacrificarías tiempo de tu R6, porque nosotros de R6 ya entramos de primer ayudante o incluso de cirujanos, como primer cirujano, ¿no? Nosotros, eso es algo también que tienen que ver, por eso les decía, pregunten cuántas salas hay en quirófano, qué es lo que opera. Nosotros teníamos cuatro salas trabajando. Hay sedes que tienen una. A mí me sorprende que hace una sede de neurocirugía con una sala, con una sola cirugía al día. O sea, no es posible formar neurocirujanos donde uno entre a ver y, o sea, no. Teníamos cuatro salas donde, pues, ustedes pueden ver, nosotros éramos tres, ni siquiera la llenábamos. Entraba un R5 de primero y operábamos el mínimo 2 cirugías al día. Pero estoy hablando, repito, de cirugías de tumores cerebrales, de tumores de base de cráneo, de malformaciones, de aneurismas. O sea, difícilmente. Cuando nos llegaba un hematoma, se quedaba a veces para operarlo en la guardia. Y cirugías de Parkinson, este tipo de cirugías. Entonces hacíamos hasta 2 cirugías al día cuando no teníamos guardia, porque si tenías guardia llegabas a meter hasta 4 o 5 cirugías. Entonces suponiendo que eran 2 cirugías al día, los 365 días del año, en ese tiempo, o sea, en ese año, hacías como 700 y tantas cirugías como tú de primero, porque en el R6 ya estás, o sea, nosotros ya tenemos el entrenamiento para hacerlo. Tu adscrito baja, está contigo, te está enseñando, te está dando tips. Hay cosas que todavía quizá no dominas del todo y él te ayuda. Entonces, es un año donde operas mucho. No, aunque es muy bonito ir a hacer laboratorio, ir a aprender en otros lugares, no creo que alguien sacrificara estar operando para ir a rotar. Entonces, nosotros no rotamos. Otra cosa importante, no crean todo lo que dicen las redes sociales. Todos sabemos que las redes sociales no son la realidad. Entonces, vemos, este fue un caso precisamente de neurocirugía. Entonces, no crean todo eso, o sea, que los doctores, te maltratan solo porque lo grabaron en sus 5 minutos y uno ya está con miedo. Cuando yo me iba a derivar a neurocirugía, estuvo muy sonado un caso que dijeron que corrieron a unas residentes de la raza porque eran mujeres y que los adscritos les decían que se fueran a limpiar la residencia, que porque para eso eran las mujeres.
Después, pues ya preguntando, nos enteramos que no era así como lo dicen, ¿no? Entonces, no crean las cosas que ven en las redes sociales, que ven comentarios de personas sin nombre, porque lo hacen personas que ni se atreven a decirlo, yo viví esto y lo otro. Entonces, no lo crean y que no les comiencen a meter miedo. Habrá momentos en que te regañen mucho, sí, por supuesto, y te van a regañar así fuerte, porque te estás formando para tratar el órgano más importante del cuerpo, o sea, donde reside todo. Y debes de formarte con responsabilidad y debes de ser disciplinado. Entonces sí te van a regañar. ¿Por qué? Porque ha habido historias donde recibimos pacientes y ya les tocará conocer las historias. Nosotros una vez recibimos una pareja de recién casados, los dos súper jóvenes, eran maestros, súper lindos, así, recién casados, donde se internó la chava para un tratamiento. Si tú como residente no tomas un laboratorio, no haces una valoración, no estás pendiente de la evolución, no estás pendiente de algo, puede salir algo muy mal. Y no es como, ay, se botó un punto, ay, le quedó una cicatriz fea. No, es dejar a un paciente, o sea, mal. Por eso digo, todas las especialidades son muy importantes, pero en el cerebro está todo lo que somos. O sea, están nuestros recuerdos, está nuestra forma de ser, está nuestra actitud, está todo. No puedes permitirte no ser obsesivo y no ser responsable, porque le estás cambiando la vida de una forma drástica a un paciente. Entonces, va a haber un momento en el que no, porque estabas cansado, porque sí, situaciones va a haber muchas, pero un momento en donde a ti te falla algo y va a repercutir de una forma tan grande en alguien que por supuesto que te van a regañar y quizá no es la forma correcta, pero va a pasar y debes, si tú haces neurocirugía, debes de aprender a manejar tu frustración porque te va a pasar y vas a sentir horrible, pero al siguiente día que entres a quirófano, debes de quitarlo de tu cabeza porque ya estás con otra vida, porque ya estás con otra persona. Y cuando estés en una consulta, debes de darle los 1 hora, 50 minutos, el tiempo que le des a la consulta al 100% a esa persona. Si tienes un paciente internado al que estás preocupado, en ese momento lo tienes que borrar de tu cabeza esos 50 minutos, porque ya está otra persona dependiendo de lo claro que esté tu mente para diagnosticar o no. Entonces va a haber un momento en el que te regañen, por supuesto. Y no digo que sea lo ideal y no digo que sea bonito, pero debes de aprender a manejar el que alguien te haya regañado porque algo pasó y no dejarte caer a decir no sirvo para esto, se me pasó. No, es porque te estás formando. Entonces también tu actitud y tu carácter debe de formarse para que en el momento en el que estás operando algo o estás con consulta con alguien, lo enfoques a esa persona. Al ratito en la noche te irás a estudiar qué te salió mal, qué hiciste mal, pero todo eso lo debes de formar también. Es muy diferente cuando te llega un paciente que no puede caminar, que ya ni se levanta, que está súper mal, y es algo que te inyecta mucha energía. Cuando tú lo ves que se va mucho mejor, o cuando lo ves en la consulta y dices, o sea, qué cambio tan importante. Y las personas ves también cómo has cambiado la vida. Así como tienes una responsabilidad muy grande con lo que estás haciendo, también tienes una recompensa muy grande y todo es proporcional, ¿no? Entonces, pues eso va a pasar. Y la forma en que funciona la residencia es como el cerebro, al final de cuentas, una máquina perfecta, ¿no? Y no acomplejarnos por las jerarquías. Entonces hay que aprender a nuestros residentes, hay que saber manejar quizá las situaciones, el odio que les tengamos, porque solo así funciona. O sea, si estamos en la residencia, va a ser el momento en el que estamos trabajando, él es estricto porque tiene que formarme a mí también, y después perfectamente se puede llevar una relación muy bonita con tus compañeros. Entonces, yo no sé por qué hay lugares donde se odian, se maltratan, no. El chiste no es causarle dolor a alguien, no es hacerlo sufrir, no es menospreciarlo. El chiste es hacer que aprenda. Entonces, algunas veces siempre van a encontrar personas que disfrutan humillándolos, pero las personas dan lo que tienen, ¿no? Tú no puedes dar algo que no eres. Eso métanselo también en la cabeza. Van a tener adscritos, van a tener residentes de mayor jerarquía,
que solamente saben dar odio y mala vibra y malos tratos, pues es lo que son. Entonces no esperen que les den algo diferente, pero eso que no les afecte a ustedes en su formación. ¿Qué importa que les diga, ah, no, es que tú eres mujer, seguro ni vas a, esta es una cirugía para hombres? En algún momento a mí me pasó en la residencia que hacían comentarios de, ah, es que esta es una cirugía para hombres, porque es de un tumor de la base cráneo, esta es cirugía para hombres. Entonces, no hay cirugías para hombres, para mujeres. Pero bueno, a veces la mente de algunos no da para más, entonces ustedes no van a, al final no van a poder cambiar esa ideología de algunos, ¿no? Entonces, deben aprender a controlar que no les afecte. Esta es una foto obviamente, como entramos, que aquí incluso le pusimos unos filtritos porque nos veamos peor, de las ojeras y Yair despeinado, Cari, que siempre ella anda más guapa. Y esta es una foto del R6 donde está el profesor Gerardo Vinto, que ya deben conocer, que con quien tuvimos la fortuna de seguirnos pues toda nuestra formación. Y algo importante también, siempre nos enseñaban los principios bioéticos, ¿no? De autonomía, beneficencia, no maleficencia, pero en realidad los principios que debe tener un neurocirujano son los mismos que debemos de tener como personas y que nos enseñan en casa. Integridad, honestidad, responsabilidad, respeto, ética. O sea, eso lo debes de tener como persona y lo debes de llevar como neurocirugía, o sea, como neurocirujano. Después tienen la oportunidad cuando terminan de enfocarse en alguna alta especialidad o subespecialidad que a ustedes les gusten. Yo, como les comenté, a mí me gustó desde siempre tumores cerebrales, base de cráneo, y después hice base de cráneo, que todavía me tocó con el Gerardo Guinto, con el doctor Gerardo Guinto, fui igual a algunas rotaciones, he ido a cursos de endoscopía de base de cráneo, y también me tocó que después de todavía ser neurocirujana, me dijeron, no, ¿para qué va a ser base de cráneo? O sea, los tumores que operas aquí en la institución, nunca los vas a operar afuera, en privado no se operan. Esa es otra de las cosas que te dicen, pues cada quien habla como le va, ¿no? Entonces, si el doctor nunca ha operado un tumor privado, bueno, por algo será. Entonces, a mí esas cosas no te tienen que importar, tienes que hacer las cosas que te gusten. Yo he tenido o tengo la fortuna de operar en medio privado tumores cerebrales igual de complejos de los que me tocaron en la residencia, ya sea por microcirugía, por endoscopía, o sea, es algo que he seguido haciendo y que he formado, por supuesto, mi equipo con mis colegas, donde tenemos ya un equipo muy sólido y que gracias a Dios he tenido buenos resultados. Entonces, ustedes tienen que ver qué quieren ser, qué quieren ser, qué quieren hacer. ¿Por qué? Porque como neurocirujana muchas veces, como mujer, me comentaban o me dicen que a veces te da inseguridad salir al frente. No puedes pasarte la vida, aunque seas hombre o mujer, atrás de alguien, atrás de un neurocirujano mucho más grande que tú, porque te da miedo enfrentarte a la responsabilidad de tener un paciente. En ese punto tú vas a decidir si tú quieres estar todo el tiempo atrás, porque no es lo mismo que tengas un equipo donde estén a la par, donde, a ver, yo soy el médico tratante y ellos son mi equipo, todos somos equipo y vamos a estar, pero yo respondo por usted porque yo soy su médico tratante. Entonces, eso también tienen que formarse esa seguridad. Por supuesto, puedes seguir haciendo cursos, yendo a congresos, a dar pláticas, todo eso se puede hacer. En la parte del equilibrio, eso lo tienen que saber desde antes, saber la familia, si quieren tener una familia, si quieren tener hijos, dedicarse al sector privado, al sector público, viajar, estar en congresos, hacer investigación, publicar, estar en las sociedades, ser presidente de una sociedad, tener reconocimiento. Eso también lo deben de tener claro. Todo eso lo van a poder hacer, por supuesto. Hay forma en que lo hagan, pero deben de tener claro qué quieren hacer. Si solamente quieren el reconocimiento, va a ser más difícil porque nunca van a estar satisfechas. O sea, si quieren que los demás en general digan, ay, es buenísima, ay, o sea, saber qué, porque si no tienen claro qué quieren de su vida en general, nada de lo que hagan les va a llenar. Pueden saber que son las mejores neurocirujanas del mundo y de repente voltear y ver que no tienen una familia y decir, ay, no, sí quiero una familia. O de repente decir, no, yo no quiero ni dedicarme a la neurocirugía, quiero tener hijos, tener un esposo o lo que quieran y a eso dedicarme. Y al ratito volteé a decir, mejor si lo hubiera hecho. Entonces deben de tener esa idea muy clara para que se basen en eso.
Es una foto que me gusta porque los ganadores se enfocan en su objetivo, los perdedores en lo que hacen los demás. O sea, si ustedes no saben qué les va a llenar, pues difícilmente lo van a lograr. Y lo que les decía, nadie está demasiado ocupado, es solo cuestión de prioridades. Y creo que este es el último punto, para ver si ahorita tienen preguntas, las contestamos. Me preguntaron en alguna ocasión o en varias en redes sociales que cuál es el promedio del sueldo o cuánto gana un neurocirujano. Le puse en Google sueldo de un neurocirujano y da una cantidad, o sea, muy llamativa y a la vez quizá un poquito falsa. Entonces, no se dejen engañar por esas cuestiones, ¿no? Encontré esto igual, que sea que cuánto gana un neurocirujano. Recuerden que en una institución pública, ustedes como neurocirujanos van a ganar exactamente igual que el médico familiar, igual que el oficial, igual que todo el médico no familiar, que son 10,500 pesos de la quincena, más los estímulos que te dan, terminas alrededor de 14,500 a la quincena. En hospitales, aquí ponen Hospital Ángeles, ¿no? Pongan Médica Sur, ABC, el hospital que quieran. El hospital no te paga a ti, o sea, no tienes un sueldo, no crean estas cosas. Lo que tú ganas es obviamente lo que cobras de honorarios por la cirugía. Y al principio muchos salen creyendo que van a ganar o que van a cobrar 200,000, 100,000 pesos por una cirugía. Veía un consejo que dan, tú no puedes cobrar por algo que no sabe la gente si eres bueno o no. Entonces al principio pues ni siquiera cobras tanto porque tienes que enseñarle a la gente que sí sabes, que sí puedes y es como vas ganando. Que muchas veces hay quienes cobran mucho y por pues, cuestiones ya un poquito que no vienen al tema, pero bueno, entonces no se vayan por esta parte. Si ustedes se van para ser neurocirujanas por el lado de que ganan bien, están con una idea errónea, porque existen otras especialidades que ganan igual de bien o mucho mejor, o hay otras formas de ganar dinero que no tienen que ver con la neurocirugía. Como les dije, hay personas buenas, hay personas malas. Hay cirujanos operando personas que no se deben de operar por ganar dinero. Hay cirujanos inventando diagnósticos por ganar dinero. Entonces, el dinero no es el punto importante, porque el dinero de una u otra forma va a llegar. Ustedes deciden de qué forma lo quieren obtener, pero ese no debe de ser su objetivo, ¿no? Y bueno, lo último, me gustaría cerrar esta parte con nunca renuncies a un sueño por el tiempo que te va a demorar a alcanzarlo. Recuerda que el tiempo igual va a pasar, ¿no? Entonces, pues espero que les hayan surgido muchas dudas. Sí, muchas gracias, doctora. Si alguien por parte de la audiencia tiene alguna duda o alguna pregunta, pues puede alzar su manita o escribirla en el chat y se la compartiremos a la doctora. Bueno, por parte también de nuestras redes sociales, doctora, en lo que se anima a la audiencia, nos llegaron igual unas preguntas que algunas son bastante interesantes. La primera dice, ¿cómo debería de prepararme desde ahora en la licenciatura si quiero neurocirugía y rotar en el extranjero? Ok, Si hizo algo previo, tal vez en la licenciatura, que usted considere que sea importante antes de tal vez iniciar este camino. ok. Mira, algo que siempre les sugiero es que se enfoquen efectivamente en lo que están haciendo. Si están en la licenciatura, recuerden que para entrar al final al ENAR tienen que ser, pues tienen que saber de neurocirugía, de medicina general. Entonces, eso es la parte importante. Ustedes enfóquense en aprender bien de todo lo que es medicina general, porque las preguntas que les van a hacer es medicina general. Y pueden ir, si van a hacer proyectos, por ejemplo, pues sí, ya pueden ir haciendo, no sé, si van a exponer carteles, elegir un tema que sea de neuro, si van a hacer algún trabajo, algún artículo, elegir algo que sea de neuro, pero no ponerse a leer solamente neuro, porque pues al final para elegirlos, para pasar el ENAR, para ir avanzando, no se salten estas etapas, tienen que hacer cada una como les corresponde. Muy bien, otra pregunta es, ¿qué aportación le gustaría dejar en su especialidad? Mira, no es como que alguna aportación. Yo tengo, obviamente, creo que tengo la fortuna de haber aportado mucho
en muchos pacientes que he operado y en quienes he cambiado mucho su vida, afortunadamente. Y esa es como la parte más importante o la meta que yo tengo, ¿no? A mí amo lo que hago, me gusta mucho, lo disfruto mucho y también la parte de la vida personal, mantener, sí me gusta mantener equilibrado. Yo jamás sacrificaría esa parte familiar o personal por quedar o por estar ahí, no sé, porque quedar una foto mía en algo de neurocirugía, ¿no? Entonces, por eso digo que tengamos muy claro nuestros objetivos de vida. Sí, claro. ¿Cuál consideran que es el mayor desafío como mujer en el área de la neurocirugía? Mm, e- existen hasta el día de hoy, a pesar de que ha mejorado mucho todo pues lo de creer que las mujeres no podemos, eh, ha cambiado, pero aún así ha habido incluso no solo médicos que creen que como por ser mujer no vas a ser buena, sino también los propios pacientes. O sea, si a un paciente le presentas a una neurocirujana, no les gusta esa idea porque ellos siempre ven como figura de autoridad a un hombre. Entonces ellos esperan a un hombre para que parezca neurocirujano. Entonces, todavía hay bastante que lidiar con la gente más que en la medicina. Entonces, esa es la parte que al final a nosotras nos cuesta más convencer que sabemos y que podemos hacerlo más que a un hombre, ¿no? Sí, en el chat pregunta Yadira, doctora, apenas haré mi ENARM en septiembre. ¿Influye mi resultado del examen al derivarme para neurocirugía? Sí influye, sí se fijan en todas las sedes, ven qué promedio, qué sacaste, porque como tal tu currículum importa, qué has publicado, qué trabajos has hecho, que tu promedio de la universidad, también, o sea, a la hora de que ya tienen como, pues, quiénes son los elegidos, sí valoran eso, sí revisan también. ¿Vale la pena terminar la especialidad en una sede donde la práctica quirúrgica es mínima? Es que depende, no entiendo muy bien, o sea, es que si ya eres, por ejemplo, residente, creo que te puedes cambiar, pero debe de haber motivos como muy exactos. O sea, no puedes cambiarte de sede por decir, ay, es que casi no, pero porque eso sí no se podría. Entonces, no sé qué tan bueno sería que renuncies. Si eres una persona muy segura de que va a volver a pasar su ENAR y va así, pues bueno, puedes hacerlo. Pero si no, pues puedes ir rescatando, que también hay muchas sedes donde les autorizan rotaciones, que te vayas a otra sede a rotar. Pero ojo con eso, si tú llegas a una sede donde vas a rotar, pues difícilmente los residentes de esa sede van a querer que tú operes porque pues es su sede, ¿no? Entonces, no sé, hay que recomendar. Por eso siempre es bueno como sí revisar bien las sedes. No se vayan con esa idea de, ay, es que esta sede es de neurocirujanos, es de sede de neurocirugía de nueva creación o es nueva y se opera muchísimo, porque al final hay sedes donde todavía pues ni siquiera hay muchos casos. Yo conocí una sede donde ya habían pasado todas las elecciones y ellos estaban así como sacando, ay, todavía hay espacio para hacer neurocirujano, quien quiera derivarse. Entonces, eso tengan cuidado con esa parte, porque los neurocirujanos debemos de tener mucho conocimiento, pero también mucha habilidad quirúrgica. Y la habilidad quirúrgica la haces operando. Entonces, es importante la sede que tengas que operar. Sí. ¿Qué bibliografía o referencias o material recomendaría dirigido a neurocirugía si ya está previo a entrar? Bueno, después de la derivación. Es, bueno, depende, van a haber hay muchísimos artículos, muchísimos libros donde van a aprender así dependiendo los temas, pero los manuales de Greenberg son así como
no es que obviamente que de ahí tengas que estudiar siempre, obviamente no, pero cuando estás iniciando, eres R2 que casi no tienes tiempo, o al menos eso era en mi serie, no tienes tiempo porque estás todo el tiempo haciendo cosas, entonces esa era una buena bibliografía para cuando tenías que revisar algo rápido, pero idealmente en los artículos, porque recuerden que los libros cuando se publican ya se actualizaron, ya hay nueva información, entonces siempre de preferencia lean en artículos, pero los libros así de ley que deben de tener, pues si es el Greenberg, el Roton, que lo deben de leer, entonces esos, pero ya poco a poco les van a ir diciendo, pero si va a empezar con que empiece al menos con el Greenberg. Perfecto. Preguntan si usted considera que México tiene el equipo para poder realizar la especialidad en neurocirugía. Como el equipo. Ajá, como la capacidad, por ejemplo, de las instalaciones, de los recursos que se necesitan para llevar a cabo las cirugías. Sí, por supuesto, o sea, sin la menor duda, claro, claro. Tenemos en realidad, toda la tecnología. Hay como un par de cosas que aún no tenemos en México, pero también en el resto del mundo hay muy poquitos lugares que lo tienen. Entonces, sí, tenemos totalmente la capacidad para formarnos como neurocirujanos, tenemos toda la tecnología. El problema muchas veces es que en las instituciones públicas no se tiene todo, pero poco a poco vas viendo y vas aprendiendo que ya hay algunas donde sí que sabes toda la tecnología que hay y la dominas. Pero ya fuera en el sector privado, o sea, tienes toda la tecnología que necesites y que sepas utilizar, claro. Sí, esta pregunta se me hace bastante interesante y no sé si en algún momento a usted le pasó, doctora, pero si es así, pues creo que sí la podría contestar. Dice, ¿cómo se relaciona el deseo de ser madre en algún punto de la vida con las oportunidades de desarrollo profesional? Mira, yo todavía no tengo bebés, entonces ahí a lo mejor y contesto un poquito corto. Yo tengo casi 4 años de casada, entonces aún no tengo, te digo, no tengo bebés, pero hay doctoras que yo conozco que son neurocirujanas que ya tienen bebés, pero no solo como neurocirujana, sino como médico especialista o como médico en general, debes de tener esas partes como marcadas. ¿Por qué? Porque obviamente si tienes un bebé necesita tiempo y necesitas el tiempo para estar con él y tendrías quizá que bajar un poquito el ritmo de tus actividades, lo cual en la medicina en general cambia comparada con los hombres y en realidad en todas las carreras, igual que en todas las carreras, casi siempre los hombres tienden a completar más esas partes porque ellos pueden dejar a los bebés justo con la esposa, ¿no? Y la mamá a veces tiene que sacrificarse y no estar todo el día con los bebés por esa parte, pero sí la pueden regular, o sea, totalmente, pero tienes que saber qué quieres, o sea, si tú quieres andar en todos los congresos, si quieres estar en quirófano todo el día, si quieres estar publicando todo el tiempo, pues va a costarte más trabajo, pero o sea, sí se puede hacer. Yo conozco a varias neurocirujanas, yo aún no quiero tener bebés, pero conozco varias neurocirujanas que sí tienen ya bebés y que siguen trabajando, pero tienes que saber también qué quieres, trabajar en una institución, trabajar en un sector privado. Sí, claro. Y bueno, doctora, finalmente, ¿qué le podría decir a usted misma de tal vez de su estudiante de medicina, su R1, y al ver todo lo que ha alcanzado y ese análisis profundo y ahora el hecho de que usted comparta con nosotros ese conocimiento, ¿qué le diría? Bueno, pues sobre todo que no hay algo que no puedas lograr y que no hay ninguna persona así en el mundo que te pueda decir que no lo vas o que no vas a poder. Si son de ustedes son de universidades que no son tan famosos, que no tienen tanto renombre, eso no es un impedimento. O sea, todo está en ustedes, en lo que ustedes quieran. Yo, por supuesto, estoy yo muy orgullosa de lo que he hecho. Yo amo, jamás me vi operando otra cosa que no fuera el cerebro. A mí me encanta operar tumores cerebrales y me apasiona totalmente. Entonces, pues a mí, quizás si me viera de estudiante, sí me sorprendería de ver, porque quizás lo soñé,
pero era más la parte que sueñas y que deseas que se haga realidad, que la parte que de verdad cree que va a lograr todo lo que en determinado momento logras. Y algo que quiero que se queden bien claros cuando vean a un neurocirujano, a una neurocirujana y que no les haga caso o que no los pele o que les hable mal, la única diferencia que hay entre ustedes y ellos es el tiempo que han vivido ellos para llegar ahí. Entonces, no se preocupen. Cuando ustedes vean a alguien arrogante, ni siquiera saben si ustedes van a ser mejor que él. Entonces, nunca se vayan a sentir inferiores o chiquitos por esas situaciones. Y yo, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, ya están viendo mi pantalla y bueno, Perfecto. en nombre del capítulo estudiantil de la ENES, le otorgamos el siguiente reconocimiento a la doctora Alma Rosa García Nájera por su ponencia honoris Par, una sesión en línea que se llevó a cabo el 17 de mayo. Doctora, en verdad agradecemos mucho su tiempo, su dedicación para compartir sus conocimientos con nosotras y estoy segura que a una de las más chicas y a los demás residentes les inspira a ser como usted. Además de que, pues, sin duda es un esfuerzo muy arduo el que hacen, pero como usted bien dice, nunca dejemos de soñar y sobre todo que tengamos nuestras metas bien fijas y vamos a llegar a donde queremos llegar como usted. Doctora, muchísimas gracias Exactamente. y le vamos a hacer llegar obviamente su reconocimiento y esperamos que posteriormente igual pueda colaborar con nosotros en otras actividades. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pasando a otros anuncios, pues como el cierre de nuestras actividades, vamos a mencionar a las chicas que ganaron el concurso de una rotación con la doctora Sofi. Nuestra primera ganadora es Andrea Quino Colín. Ella es estudiante de medicina de 10º semestre. También tenemos en segundo lugar a Miriam Guadalupe Contín Morales. Ella también es estudiante de medicina. Y en tercer lugar tenemos a Laura Ortuño Contreras. Ella es también estudiante de medicina del 8º semestre. Posteriormente van a estar viendo en nuestras redes sociales cómo es que fue su experiencia con la doctora Sofi y pues obviamente acercándonos un poco más al campo de la neurocirugía. Y finalmente, pues como el cierre de las actividades termina hoy, me permito dar un pequeño discurso en nombre de todos mis compañeros y que han hecho posible esto. Redactamos lo siguiente. Realmente ha sido un honor y un privilegio para todos los integrantes de este capítulo estudiantil haber participado en este conversatorio. Estas 5 reuniones tuvieron un propósito principal, el cual fue inspirar, motivar a las mujeres estudiantes de medicina que sueñan con especializarse en neurocirugía. No hubiéramos podido haber hecho esto sin el valioso apoyo y contribución de las doctoras que amablemente aceptaron nuestra invitación. Desde el momento en que estamos ideando este evento, desde que planeábamos los objetivos y la dinámica, sabíamos que necesitábamos voces expertas y visionarias que pudieran compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Puedo decir que al final el resultado superó nuestras expectativas. Su presencia representa su dedicación a la medicina y su excepcional experiencia, así como su compromiso con el desarrollo y el éxito de las mujeres en este campo. A través de sus historias inspiradoras han sembrado semillas de determinación en el espíritu de futuras neurocirujanas. Entendemos plenamente los desafíos y las barreras que enfrentan las mujeres en la medicina, especialmente en especialidades tan exigentes como la neurocirugía. Sin embargo, como modelos a seguir como nuestras invitadas, cada vez más estudiantes pueden ver que no hay límites para que puedan lograr si están dispuestas a perseverar y seguir sueños con pasión y dedicación. En nombre de todos nosotros, les agradezco de todo corazón su tiempo, su sabiduría y su inspiración. Que su legado continúe brillando y siendo una guía para todos y todas los que sueñan con alcanzar sus metas en el campo de la neurocirugía. Muchas gracias. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante este camino de diferentes sesiones. Esperamos que también puedan contribuir en otras tantas. Y bueno, la sesión será subida a nuestras redes sociales para todos aquellos que no pudieron haber estado. Y doctora Alma García, de nueva cuenta, muchísimas gracias por apoyarnos en este proyecto y muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos pronto.